Primero, hemos visto los verbos, ¿ya? Eso es el primer tema principal, la clase 1, los verbos. Y dijimos que los verbos en infinitivo son los verbos originales, los primeros verbos de nuestro idioma y de todos los idiomas, teniendo claridad de los verbos, conocer los verbos, saber los verbos, nos ayudaría montones en esta vida. Con los verbos podemos, ahí vamos a dejar de, ahí sí. Teniendo claridad de los verbos, nosotros nos podemos desenvolver perfectamente en todo lo que se nos solicite. Todos los idiomas tienen verbos, por lo tanto, con ello nos podemos desenvolver bien. ¿Sí? Y los verbos en infinitivo terminan en ar, terminan en er y terminan en ir. Eso fue lo que dijimos y había que hacer una lista de 200 verbos. De los 615, 617 verbos que hay en español, en el castellano, en el idioma que hablamos nosotros, de los 600 y tantos, ya yo pedí 200. Con eso nos podemos mover perfectamente sin dificultades. Y habíamos dicho, por ejemplo, saltar, correr, ¿ya? Salir, ¿ya? Esos son los verbos. Y había que ser 200, una lista ordenada. Hay algunos que subrayaron la terminación, hay algunos que lo hicieron con mayúscula, otros lo hicieron con minúscula, hay unos los que lo hicieron con el computador. Las tareas quedaron preciosas. Eso fue lo primero. Lo segundo que dijimos, que nosotros en esta primera etapa, lo principal que íbamos a estudiar son los textos. Ya, lo primero eran los verbos, luego los textos literarios, la literatura. Eso es lo que estamos principalmente estudiando. Y dentro de la literatura, que son textos no para ganar dinero ni obligatorios, sino que son estos textos que son principalmente textos que abarcan nuestra cultura, ¿ya? Que son por gusto, ¿ya? ¿Y cuáles son esos textos que se estudian por gusto, por hobby, ¿ya? Y que tienen que ver con la cultura, con la transmisión oral, con la transmisión escrita, ¿ya? Porque aquí hay tradición oral y hay tradición escrita. Y hay una tradición oral, es lo que muchos de ustedes han hecho durante todos estos años. Han seguido viviendo, sí, han contado historias también, y eso es tradición oral. Y lo que están haciendo ahora ustedes es pasar a la tradición escrita. A eso están pasando ahora, porque de estar sin estudiar solamente tradición oral, porque conversan, porque saludan, porque hacen sus trámites, todo lo hacen oralmente. ¿Ya? Dice, no, pero si yo voy a firmar al banco también, claro, o yo firmo tal cosa, sí, firmo la libreta de comunicaciones, exactamente, pero ¿dónde hay un papel escrito, tradición escrita, dónde hay un papel escrito que usted dice que tiene estudios? Ah, no, porque no tengo, llegué hasta quinto básico, llegué hasta sexto básico, llegué hasta cuarto básico, llegué hasta primero básico. ¿Ya? Entonces no hay un papel escrito que diga que salió y de octavo año básico. ¿Y cuál es ese papel escrito, esa tradición escrita que va a estar en el Ministerio de Educación y que va a estar en un libro para la posteridad escrito? Va a ser el diploma que usted va a tener, ese diploma que va a tener usted en octavo año básico y esa licencia que va a tener usted cuando salga de cuarto medio y ese título universitario o de algún instituto de educación técnica o superior que va a decir tal persona escrito va a estar ahí
que usted salió de octavo, tuvo o tiene su enseñanza media completa, tiene un título universitario. A eso se le llama tradición escrita, ¿ya? Pero no es literatura, ¿ya? La literatura son estos textos bonitos que tienen que ver con la narrativa o el género narrativo o el tipo de libro narrativo. Género narrativo. Y el otro género es género lírico. Y el otro género es el género dramático. Ya. Eso es lo que vamos a estudiar este año, los textos literarios, pero también tenemos que estudiar los textos no literarios. Y ahí tenemos las leyes, los afiches, los anuncios, eso viene después. Lo primero que vamos a estudiar nosotros, y estamos en esta etapa, es la narrativa. Y dentro de la narrativa estamos estudiando los cuentos, principalmente los cuentos, ¿ya? Novelas, fábulas, leyendas, ¿ya? Que son el cuento que tiene una página, media página, no es tan largo, tiene 20 renglones, 10 renglones, 3 renglones, 2 renglones, no, muy poco. Los cuentos son historias, cuentos, historias, ¿ya? Novelas, historias o leyendas, ¿ya? O leyendas. La diferencia entre un cuento y una novela, la única diferencia es que el cuento es más pequeño, más corto, más breve, y la novela tiene más capítulos, es mucho más amplio. Una novela es como una serie de televisión, un cuento es como una película. Esa es la diferencia. Una historia, una leyenda, cuenta la leyenda que en el norte de Chile, cuando llegaron los españoles, había una princesa inca que se enamoró del joven español, bueno, la tirana. Entonces, ahí una leyenda, una historia. Eso es lo que estamos estudiando, ¿ya? Fábulas, leyendas, ¿ya? Luego el género lírico, que también tenemos que estudiarlo. Ahí está la poesía, están las canciones, están las odas, están los cantares, todo lo que tenga que ver con la música en general. Música, ¿ya? Con la música en general, ¿ya? Esos son los géneros líricos. Y todo lo que hacen las canciones populares, todo ese género de romántico en realidad. Y el género dramático está la comedia, la tragedia, eh, también sí. Lo voy a poner al principio. El drama, dramas, tragedias y comedias. En realidad las comedias son más al final. Drama, tragedia y comedia. Ya lo voy a poner en el orden. Y la comedia. Tragedia y comedia. Ya, ahí sí. Entonces, el drama, tragedia y comedia. Entonces, en eso estamos nosotros, en el narrativo. Ahí estamos. Y dentro del narrativo, en los cuentos. En eso hemos estado hasta el minuto. ¿Ya? Ahí, un poquito más arriba. Ahí más arriba, ya. Ya, hasta ahí vamos. Entonces, vamos a avanzar con el género narrativo. Le vamos a agregar algunos elementos más. ¿Ya? Borramos todo y vamos a
Yo esto se los voy a enviar. En todo caso, los tengo en fotografía o en PowerPoint, se los voy a enviar, porque no dicen, ¡oh, me borró todo! No. Ahora vamos a ir a los tipos de narradores. Narradores. ¿Ya? Los tipos de narradores. Es decir, aquel personaje que cuenta una historia, aquel personaje que se aprende un cuento, por ejemplo, el de las Tres Pascualas allá en la laguna de Concepción. Es una leyenda de las Tres Pascualas. Cuenta la leyenda que en un lugar hermoso del sur de Chile hay una laguna redonda, 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 como una circunferencia, que no tiene ningún detalle, que no hay imperfección en ella, que tiene una profundidad infinita. ¿Ves? Entonces, yo no puedo contar esa historia de tres maneras. ¿Ya? Me puedo ser un narrador. No, yo no escribí la leyenda, ni la historia, ni el cuento de las Tres Pascualas. No lo escribí yo. Eso es anónimo. ¿Ya? Entonces, yo lo puedo contar como narrador omnisciente. ¿Ya? Como narrador omnisciente. Lo puedo contar como narrador testigo. Lo puedo contar como narrador protagonista. ¿Ah? Lo puedo como protagonista. De las tres maneras puedo contar esa historia. Si yo cuento una historia, una leyenda, de manera omnisciente, es decir, lo sabe todo, o usted cuenta su historia de manera omnisciente, eso quiere decir que usted lo sabe todo, no se le escapa ni un detalle. Por ejemplo, cuenta la leyenda que en una región del sur existe o existía una poza de agua llamada laguna que no tenía ninguna perfección. Entonces, no se me puede escapar ningún detalle. ¿Qué significa laguna? ¿Qué significa agua? ¿Qué significa perfección? ¿Qué significa que sea profunda? ¿Qué significa que sea... Eso principalmente, todo, lo sabe todo, todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que hacen los personajes. O sea, lo sabe todo. Sabe todo de los personajes, sabe todo de los ambientes, por eso yo les hice dibujar personajes, les hice dibujar ambientes. Hay un trabajo tan lindo que me envió un compañero de ustedes, por Dios que me llegué hasta a emocionar con la tarea. ¿Ya? Me envió unas tareitas por ahí, unos personajes. Empezó con un personaje, pero les voy a decir la verdad, horrible, horrible. Pero le hice una corrección, le dije, mira, no lo hagas tan grande. Hazlo en un cuadrito de unos 10 por 10, de 8 por 8, hazlo adentro y anótale un nombre al lado derecho. Le hice una corrección, chiquillos. Y luego no hizo pedazo su actividad anterior, sino que corrigió su tarea, pero le quedó espectacular. ¿Ya? Me llegó a emocionar después la tarea, lindísima, una tarea, pero donde hay unas ciudades, hay una iglesia, hay un campo, hay una playa, hay un árbol, hay una manzana. Uno de ustedes me hizo una manzana y adentro de esa manzana es como si fuera una casa de gusanos. Entonces, como que a mí me da la idea que podría haber hecho una historia entre dos gusanitos. No sé, me da la idea. Y hay trabajos preciosos. Dice, el narrador omnisciente es el que lo sabe todo, sabe todo de quién, del personaje, de los ambientes, de los lugares, del lugar, ¿ya? Sabe todo lo que pasa, verbos, acción, sabe todas las acciones, no se le escapa detalle.
No se le escapa ni uno. Narrador omnisciente. Entonces yo puedo decir, cuenta la historia, y yo puedo ser un narrador omnisciente. Pero también yo puedo ser un narrador testigo, ¿ya? Y que lo ve todo, ¿ya? Lo ve todo, ¿ya? Pero no lo sabe todo. Lo ve, lo, lo voy a colocar aquí al ladito, lo observa todo. Es decir, ve lo que hacen los personajes, ve el ambiente, ve el lugar, pero lo observa. No lo sabe todo, sino que lo ve todo. Hay una pequeña diferencia en eso. Es decir, ¿cómo yo lo narro? Cuenta la leyenda, no me puedo meter demasiado en la mente de los personajes, ni sé total, no, solamente lo que estoy mirando. Sí. Cuenta la leyenda, o había una vez, o en una laguna del sur de Chile, eh, aparecían tres hermosas doncellas, ¿ya? Testigo, lo que observo, ¿ya? No sé todo, solamente relato lo que observo. ¿Ya? No puedo decir, había una vez tres doncellas en la laguna que no, que se vestían, no sé cómo se vestían, que están vestidas de hermosos vestidos dorados. Pero no puedo decir que se vestían cada día, no, porque eso ya pasa a ser otro día. Solamente lo que veo en el minuto, testigo. No puedo decir, había una vez que se vestían, que salían con sus príncipes. No. Es decir, están, que sale ya por la ventana de su casa, ya montada en una escoba, y como es ciega, no ve el árbol que está enfrente, choca y cae, y el gato aprovecha de echarle a perder la pócima de los deseos. O sea, por ejemplo, eso es principalmente relata las cosas en primera persona, en directo. Y el protagonista, como lo dice la palabra, eh, actúa, ¿ya? Actúa, vive los hechos, vive los acontecimientos, es decir, él lo vive, es decir, está siendo él el parte del cuento, se hace parte de la historia, del cuento, de la leyenda. Dice, si yo digo, cuando llegaron los españoles a Chile, en el norte había una princesa inca que se enamoró del joven español, y el sacerdote inca mandó encarcelarla. Ya, por ejemplo, entonces dice, cuando yo llegué a Chile en el año 1800, me encontré con una doncella inca. Ese es protagonista. Si fuera testigo, diría yo, cuando llegaron los españoles a Chile, venían, entre ellos venía, o entre ellos viene, mejor dicho, viene un joven que se enamora de la princesa inca, que es hija del sacerdote. Y omnisciente, había una vez un grupo de españoles que llegaron a Chile. Esos son los tres tipos de narradores: omnisciente, testigo y protagonista. Mis cuentos pueden ser contados como omniscientes, contados como testigos y contados como protagonistas. Y ahí entra, obviamente, a batallar todo lo que ustedes realizaron de sus tareas anteriores. Ya.
Se nos ha pasado volando la hora. ¿Alguno de ustedes que quiera contestar una pregunta que le voy a hacer? ¿Quién quiere contestar una pregunta? Profesor, Sí, profe. ¿Quién quiere contestar? Dígame su nombre. Yo, Francis Eglaus. Ya. Ya. Eglaus, déjeme. Francis Eglaus. Sí. Ya. Déjeme ver acá. Aquí tengo. Ahí está. Mire. ¿Logra ver esa casita de bruja? Sí. Ya. Reláteme cómo comenzaría usted un cuento mirando esa casita de brujas. Ya, le cuento. Mirando esa casita de brujas, por lo menos podía decir, había una vez que yo pasé por la ciudad de Santiago. Hasta ahí. Había una vez. Sí. Usted lo está relatando como omnisciente, testigo o protagonista. Omnisciente. Omnisciente. Correcto. ¿Cómo sería ahora como testigo? Como testigo, Sí. voy a decir, yo pasé en Santiago y vi una señora frente de una casa jugando con un perrito. Ya, correcto. Por ahí va la cosa. Ahora, Ya. como protagonista. Como protagonista, podría ¿Sí? decir, yo tenía un perro, o sea, yo había una vez que yo estaba en Santiago y yo veía un perrito y me paré una bicicleta jugando con él. Ya, stop. Cuando usted comienza diciendo había, no, eso ya pasa a ser Ya, omnisciente. ¿Ya? sí, disculpe, Bueno, sí. no, nada de disculparse aquí, mi estimado, porque estamos aprendiendo. No hay que pedir disculpas en esto. Solamente hay que hacer la diferencia, ¿ya? Hagan ese ejercicio. Yo les voy a dejar una tarea de esto para que ustedes vean la diferencia de los tres relatos. ¿Ya? Había una vez una bruja mirando por la ventana, omnisciente. Ya. ¿Ya? Omnisciente. Y cuando digo una señora o un perro camina, por tanto, un perro está caminando por la vereda, ¿ya? Se encuentra con... Ese es testigo, lo que estoy observando. Y protagonista. La clase del 17 habíamos visto caracterizaciones generales del sistema solar, desde lo macro a lo micro, es decir, de lo más grande a lo más chico, ¿ya? Y fundamentalmente hay tres áreas en ciencias naturales que son biología, química y física. Ya son tres áreas que se estudian juntos. Esas tres áreas se estudian juntas en la educación básica, pero en la media ya se separan esas tres ramas, esas tres áreas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en la básica se ve principalmente los tres juntos. Nosotros hemos partido por el conocimiento de nuestro sistema, no tanto del universo, sino que una parte del universo que es nuestro sistema solar, y las características generales de nuestro sistema solar son los 8 planetas, porque Plutón ya, como es chiquitito, no es considerado planeta, sino un exoplaneta, o sea, más allá de nuestro sistema, aunque las características son similares, es decir, son gaseosos, giran alrededor del Sol, con un movimiento de traslación, y todos los planetas también acá tienen un movimiento de rotación sobre su propio eje, que hay algunos que tienen lunas y otros que no tienen lunas, que los 4 primeros son duros o son de roca, y los otros 4 son de gases, o sea, son blandos, son livianos, o sea, en nuestros términos terrestres, obviamente.
y que los vecinos de la Tierra son Venus y Marte, y donde existen características adecuadas para la vida, ¿ya? Hay un cinturón de asteroides, también entre Marte y Júpiter, ¿ya? Había una tarea, ¿ya? ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? Son 8, una estrella, un astro que tiene luz propia y que de ello depende nuestra energía. La estrella más cercana a la Tierra se llama Sol y los planetas giran alrededor del Sol, ¿ya? Un planeta no tiene luz propia, es un astro conocido como opaco, ¿ya? O cuerpo celeste, sin luz propia, ¿ya? De todos los planetas que se conocen, ahí sería el nuestro, el apto para la vida. No sabemos, ni siquiera han llegado al planeta Marte los seres humanos. Entonces, esta materia es un poquito etérea en ese sentido. Luego la Luna, que es un satélite natural, ¿ya? Dentro de eso dijimos que había dos teorías, una teoría del creacionismo y otra del Big Bang, y habría que agregar dentro del Big Bang la teoría de la evolución, es decir, de menos a más, de menos complejo a más complejo, ¿ya? Esa es la teoría de la evolución. La del creacionismo, que tiene que ver con Dios y las creencias religiosas fundamentalmente, ¿ya? Hay algunas que se basan, obviamente, también en la realidad. O sea, dice, Dios hizo el cielo y la tierra, bueno, la tierra existe, el sol también, el cielo, las estrellas, eso existe. No se puede desconocer, no es un espejismo, ¿ya? Sino que, pero es una teoría principalmente que tiene que ver con la fe, muy respetable, por supuesto, y hay muchos que viven en torno a la fe, y es buenísimo que así lo hagan, ¿ya? Y lo otro, la segunda teoría, la teoría científica del Big Bang, que trata de comprobar los acontecimientos, si efectivamente sucedieron de esa forma o no. Y eso en eso están empeñados fundamentalmente los científicos, ¿ya? Dentro de ahí estaban las teorías de algunas culturas, ya la cristiana, la cultura mapuche, la cultura aymara, la cultura hindú. Cada una de las culturas tiene religión, y si tiene religión tiene teorías, y si tiene teorías de la creación, ¿ya? En este caso, la teoría del Big Bang, que es la explosión inicial, el átomo primitivo, ¿de cuántos años? 5 millones de años, ¿verdad? Ahí hay algunos datos generales de esa teoría, ya en forma más específica, ¿ya? Luego la clase número 2 del 24, los niveles de organización. Siguiendo con esta idea de lo más simple a lo más complejo, están estos niveles de organización de los seres vivos, ¿ya? Porque en octavo año básico, principalmente séptimo, octavo o de quinto a octavo, la materia se trata de comprender fundamentalmente cómo está organizado nuestro mundo, nuestro universo, y cómo estamos organizados nosotros en la Tierra, y principalmente cómo está organizado nuestro cuerpo, y si está organizado nuestro cuerpo, nuestros sistemas, nuestros aparatos. Eso se trata de esa comprensión, de menos a más. Por eso se le llama, se enlaza con la teoría de la evolución, es decir, de menos a más. ¿Ya? Antonia, ahí se me fue el audio, dice la Antonia. Bueno, por eso se trata de ser de menos a más. O sea, esto va de menos a más. Esto va de menos a más, no de más a menos. Es decir, de lo más pequeñito que sería el átomo, esa explosión inicial, es en la cadena evolutiva. Primero el átomo, la molécula, los organelos, la célula, ¿ya? Aquí vienen después los tipos de células, los tipos de tejidos, las clases de órganos, los sistemas de órganos, ¿ya? Que forman los distintos cuerpos, ¿ya? Redmi, ya, Andrés Gutiérrez llegó por ahí también. Es decir, los sistemas de órganos unidos, ¿ya? Después forman organismos, los organismos forman poblaciones, ¿ya? Las poblaciones forman comunidades, las comunidades
varias comunidades forman ecosistemas y el ecosistema obviamente en un bioma y todos los biomas en una biosfera que sería nuestro planeta en general. ¿Ya? Ahí llegó Sergio Ibarra también. Bienvenido. Por lo tanto, de menos a más. ¿Ya? De menos a más. Aquí hay que poner principalmente énfasis en las células, hay que poner énfasis en los sistemas, ¿ya? En los sistemas ya del cuerpo humano. Dígame. Yo estuve en la clase anterior de los colegios, no alcancé a poner. Es que mi primera clase, profe. Sí, está bien. Yo les envié a través del chat, les envié un link con un formulario de contacto. Al llenar ese formulario de contacto, entre otras cosas, está el nombre, el correo. Y a través de ese correo yo le voy a enviar a usted, clase por clase, actividad por actividad y las pruebas online. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, no hay dificultad, mi niño. Sí. Aquí se trata de ayudarlos y, sobre todo, felicitarlo porque está en un proceso de crecimiento y estudio y eso es buenísimo. ¿Ya? No trabaje para mí, trabaje para usted. ¿Ya? Para usted, sí, para usted mismo. Y eso, por Dios, que es tremendamente loable que estén conectados un día sábado en vez de estar durmiendo, en vez de estar haciendo otra cosa. Hay muchos jóvenes que están en otra, en este minuto, muchas personas adultas que están en otra haciendo otras cosas, y para aquí voy a estudiar. Se quedan con la tradición oral, como hemos dicho, y no pasan a la tradición escrita, como lo hemos dicho en la clase anterior. Entonces, en eso estamos. Miren, gracias por... ya mi niño. Lo felicito. Entonces los niveles de organización son estos, de menos evolutivo a más evolutivo, o de menor evolución a mayor evolución, de menos desarrollo a más desarrollo, de más simple a lo más complejo. ¿Ya? Es mucho más complejo entender el mundo entero que comprender solamente un átomo. ¿Ya? Entonces, en esa es la misma dinámica evolutiva. O sea, ¿habrá más evolución? Bueno, ahí viene ya también la fantasía, dice, explorarán otros mundos, habrá vida en Marte, habrá vida en otras... eso ya queda para el pensamiento y la elucubración. Luego de eso habían unas preguntitas relacionadas con lo anterior. ¿Cuántos niveles en cuántos niveles ya se organizan? Y ahí estaba, en 3 niveles. ¿Ya? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. 3 niveles de organización. Bien. Esa era la primera pregunta. ¿Ya? En 3 niveles. Dice, ¿cuáles son los 3 componentes de un átomo? Bueno, ahí yo les había dado una clave. E, una P y una N. Electrones, protones y neutrones. ¿Ya? Eso ahí había que saber también. Y había que buscarlo. Hay que buscar esa respuesta. Eran 2 respuestas. ¿Ya? A través del formulario yo voy a tener los correos electrónicos y a través de los correos electrónicos les voy a enviar una prueba como esta, por ejemplo, la podría, en vez de contestarla físicamente, la contestamos a través del formulario y mucho más sencillo y fácil. Si alguien lo quiere ir traspasando al cuaderno, obviamente que eso sería el ideal, ir traspasando también al cuaderno la materia, eso va a ser tarea de ustedes. Luego vienen también con otro ejemplo los niveles de organización de lo más simple a lo más complejo. La célula, el tejido, el órgano, el sistema y el organismo. ¿Ya? Eso va de menos a más, de menos complejo a más complejo. ¿Ya? Luego había también, dice, aquí tenemos el individuo, uno solo, una población, puros pajaritos como eso, o puros perros, puros gatos, puros caballos. ¿Ya? Luego de eso una comunidad donde está el caballo, el perro, el caracol. ¿Ya? Y luego el ecosistema donde se junta todo eso con la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Son 3 palabras fundamentales ahí que hay que aprenderse. Litosfera, atmósfera, hidrosfera. ¿Ya? Hidrosfera tiene que ver con el agua.
litosfera, todo lo que tiene que ver con las rocas, con las piedras, con la tierra, y la atmósfera con el aire, ¿ya? Y todos sus componentes, por supuesto, no solamente el oxígeno, sino muchos más. Entonces, atmósfera, litosfera, todo lo que tiene que ver con el lito, que sería toda la tierra, las rocas, las piedras, los metales, etc. Todo lo sólido, ¿ya? Y la hidrosfera, que sean los hidros, que son las aguas del mar, las aguas de los ríos, las aguas de los lagos, la vertiente, los canales, las acequias, hidrosfera. Atmósfera, lo que tiene que ver con el aire y todos los gases, ¿ya? Son tres grandes componentes de nuestro ecosistema, ¿ya? Y ahí se empieza a desarrollar la vida. Si falta el aire, o si falta la tierra, no hay vida. Y si falta el agua, menos. Por eso también, esto lo van a enlazar ustedes con historia. En historia ustedes van a ver que todas las ciudades se desarrollan al lado de un río o de más de un río. O sea, no hay ciudades que no tengan un río, o una acequia o un canal, por lo menos, ¿ya? No hay ciudades que tengan así de, no, aquí, porque el ser humano necesita el agua, o la va a buscar a una vertiente que está lejos para allá, o va a buscar agua a un grifo, o va a buscar, ahora se llaman grifos, antes se llamaban vertientes, antes se llamaban saltos de agua. Entonces, cuando fundaron la ciudad de Santiago, está el río Mapocho, está el río Maipo por el sur, el río Mapocho al norte. Todas las ciudades tienen al lado un río, porque del río se saca el agua y del agua para regar los cultivos. Y si hay cultivos, hay pajaritos, hay animales, hay caballos, hay vacas, y ellos toman agua, por lo tanto tiene que haber un agua, una ciudad, y la ciudad necesita del campo, y en el campo se cultiva con agua. Es decir, si hay mucha agua, tampoco se van a dar las hortalizas, la fruta, la verdura, porque se ahoga. Si hay poca agua, se mueren. Entonces tiene que ser el equilibrio, y en esa es la tarea de todos los seres humanos, buscar el equilibrio entre estas tres cosas que son atmósfera, litosfera y la hidrosfera. Hidrosfera, agua. Litosfera, de lito, viene de tierra, rocas, ¿ya? Lo sólido. Y atmósfera y todas sus capas, en la parte gaseosa, ¿ya? ¿Cuánto mide nuestra atmósfera para arriba? Serán en 200 metros, con suerte. Ya después ya empieza a faltar el oxígeno. Bueno, pero esas son otras características. Aquí lo que me importa son estas tres áreas en las cuales se desarrolla y está conformado nuestro ecosistema, y se desarrolla la vida humana, animal, vegetal en esto. Tienen que darse esos tres componentes. Por eso, si en el norte falta agua, en el desierto, no, hay pocas plantas en el desierto. Cuando llueve, desierto florido en el norte, precioso. Deja de llover, se seca todo y es inhóspito, ¿ya? Es inhóspito solo por falta de agua. No porque el desierto sea desierto en sí mismo, sino que le falta el otro componente, que es el agua. En el sur hay demasiada agua, por eso hay muchos árboles, todo, pero si vamos más al sur, allá no se dan las lechugas, pues, si no es en invernadero, tampoco se dan las manzanas. No hay manzanos allá en Punta Arenas, o es más difícil que se den los manzanos en Punta Arenas, porque hay una tremenda ventolera y las manzanas saltarían por la cabeza de la gente. Entonces, también el ecosistema busca ese equilibrio, ¿ya? Ese equilibrio. Eso también lo habíamos dicho. Ahí había dejado una tarea, cuáles son y aquí sí que entramos más en terreno. Quiero destacar a un compañero que hizo unos monitos muy lindos aquí, los hizo a mano, estos tres sistemas vitales. Los sistemas vitales, vital significa, así como lo dice el agua mineral vital, es decir, vital, que sin ellos no podemos vivir. Y son solo tres, ¿ya? Son solo tres.
Porque a una persona le pueden faltar las piernas y puede vivir igual. A una persona le pueden faltar sus manos y puede vivir igual. Por eso existe la Teletón y todo lo que saben ustedes de esa área. Las personas integradas, las personas en silla de ruedas, qué sé yo. Pero a una persona no le puede faltar el sistema respiratorio, no le puede faltar el sistema respiratorio, no le puede faltar el sistema digestivo, lo voy a anotar así, ¿ya? El sistema respiratorio, no le puede faltar el sistema digestivo, o sea, la sangre, el corazón, las venas y las arterias y los vasos capilares no le pueden faltar. Si no tiene un corazón, una persona, sus venas, su arteria, sus vasos capilares, es vital, ¿ya? Por eso cuando hay una persona que dice, tiene un corte, que se cortó la mano en una fábrica, es vital, tiene que llevarlo inmediatamente al servicio de urgencia y tienen que atenderlo y le dan prioridad. Sistema vital, le está fallando su corazón, su sistema circulatorio, ¿ya? Pero me voy a anunciar, sistema circulatorio, ahí sí, sistema circulatorio. Luego el sistema, lo voy a poner mejor para no equivocarme ni yo, circulatorio. Y como dice circulatorio es que circula, es decir, la sangre va circulando, siempre hace lo mismo, la sangre, ¿ya? ¿Dónde la sangre se renueva? La sangre se renueva con oxígeno en los alvéolos pulmonares. Ahí se oxigena. Entra el oxígeno por la nariz, entra a los pulmones. La sangre llega a unas pelotitas muy chiquititas, los alvéolos pulmonares, y ahí llega la sangre y la sangre se oxigena. Es como si hubiese una manguera a una pelota que entra, una manguera a una pelota que sale. Y ahí en esa pelota que se llama alvéolo, ahí se va renovando, ¿ya? Y ahí pasa a oxigenarse. Por eso las venas, arterias, ¿ya? Por eso hay algunas que son rojas y azules. En realidad no todas son rojas, pero se pintan azules las venas, o más oscuras las venas, y las arterias más rojas, porque las arterias son las que llevan la sangre oxigenada, la sangre buena, la sangre con nutrientes, ¿ya? Y las venas son las que llevan o las que regresan con la sangre o que recogen la sangre que está falta de oxígeno. Por eso es más complicado cortarse una arteria o un vaso capilar, cortarse una arteria que cortarse una vena, ¿ya? Porque la vena lleva, perdón, la arteria lleva y la vena trae, ¿ya? La arteria en la que salta más fuerte la sangre más roja, ¿ya? Entonces, pero es vital. Lo que aquí me interesa en este minuto, luego vendrá con más detalle, son sistema circulatorio, que son corazón, venas, arterias, vasos capilares. Es el sistema circulatorio. Si una persona no tiene eso, muere. Sistema digestivo, es decir, la comida, desde la boca al ano. Es decir, si no come, se muere. Si no tiene estómago, la persona tiene que tener, aunque le saquen, le hagan un bypass, lo que sea, tiene que tener sistema, ahí llegó Carolina Oyarzún, tiene que tener sistema digestivo, una persona no puede dejar de tener sistema digestivo, tiene que tener una boca, no puede ser, no se le pueden coser la boca, ¿ah? O la pueden alimentar por un bypass gástrico, etcétera, pero tiene que tener una entrada de alimento y una salida de alimento. Aunque le pongan una bolsita para que haga sus necesidades, ¿ya? Es decir, tiene que haber
un sistema digestivo. Y el otro sistema que no puede faltar es un sistema respiratorio. Automáticamente, ahora me aparece. ¿Alguien que tiene por ahí el micrófono encendido? Ya, ya hice. Ya, entonces, el otro órgano vital de vida o muerte es el sistema respiratorio, que tiene que ver con los pulmones. Respiratorio, digestivo y circulatorio. ¿Ya? SR, circulatorio, sangre. Sistema digestivo, la comida. Y el sistema respiratorio, los pulmones, que tiene que ver con el aire. ¿Ya? Una persona puede vivir sin, si se le muere el cerebro, sí, pues sí puede vivir. Pues. Por eso existe el estado vegetal. ¿Ya? Puede vivir sin una dama, una mujer sin su útero, claro, le extirpan el útero cuando le da cáncer, cosas como esas, le extirpan, puede vivir sin su sistema reproductor, puede, pues. Ya hay personas que existe el cáncer de testicular, los operan, no tienen testículos o no tienen útero, en el caso de las damas, operan sus mamas. A veces hay personas que no tienen brazos, no tienen piernas, tienen solamente el puro tronco. Hay personas que quedan en estado vegetal. Esos son riñones. Hay personas que se dializan. ¿Pueden vivir sin riñones? Sí, pueden vivir sin riñones porque los dializan. ¿Ya? Pero tienen que tener un sistema que circule la sangre, que circule la comida y que circule el aire. ¿Ya? Sangre, ¿ya? Porque esos tres órganos están tremendamente vinculados. ¿Ya? Donde se junta el sistema circulatorio con el digestivo, imagínense, circulatorio, la sangre con la comida, donde se juntan en el intestino delgado. El intestino delgado es más rojo porque ahí está todos los nutrientes se sacan ahí. ¿Eh? También en el estómago se digieren, que se ve ahí, se trituran en la boca, se traspasan por el esófago, llegan al estómago, se trituran ahí, ¿ya? Se muelen, ¿ya? Se mezclan con los jugos gástricos, pasan al intestino delgado y ahí se le sacan lo rico, lo nutritivo. Y lo que no sirve sigue bajando. El agua, ¿dónde se absorbe de los alimentos? En el intestino grueso. ¿Ya? En el intestino grueso. ¿Dónde se almacena? Más abajito. ¿Ya? En el recto. Ahí se almacena. ¿Me dan ganas de ir al baño? Bueno, después lo elimino. Es decir, pero tiene que haber una entrada, una salida. ¿Ya? ¿Y dónde se relaciona principalmente este sistema circulatorio con el digestivo? En el intestino delgado. Ahí se sacan los nutrientes. ¿Dónde se conecta el sistema digestivo con el circulatorio? Digestivo, circulatorio, digestivo, circulatorio, intestino delgado. Y el sistema circulatorio con respiratorio, respiratorio, en los pulmones, en los alvéolos pulmonares. Ahí se oxigena esta sangre. ¿Ya? Esos tres están muy, muy relacionados. ¿Ya? Entonces aquí había que hacer esos tres, había que hacer los tres monitos, así aquí se podía hacer el corazón, aquí se podía hacer el estómago y aquí se podía hacer los pulmones. ¿Ya? Luego de eso, bueno, había ahí obviamente un de menos a más, célula, tejido, órgano, sistema y organismo. De menos organización a más organización. Un organismo tiene, así está para la izquierda, tiene muchas células, el organismo. Tiene pocos menos tejidos, menos órganos y menos sistemas tiene un cuerpo. Así, entre más a la derecha esté, más complejo es. Más a la izquierda es más simple. Luego ahí
también de lo más simple a lo más complejo. Y ahí está, por ejemplo, el primer sistema que hemos dicho, o el segundo sistema que hemos dicho, el digestivo. ¿Hay tipos de tejidos? Sí. ¿Ya? Hay un estudiante que me dibujó el esqueleto como sistema vital. Dice, no, pero le pueden faltar los huesos. Hay organismos que no tienen huesos y sobreviven igual. ¿Ya? ¿Qué organismo no tiene huesos? Bueno, no tiene huesos los gusanos. No tienen huesos, sobreviven igual. Las lombrices no tienen huesos. Ya, pero tienen una entrada y una salida, es decir, un digestivo. ¿Ya? Un digestivo. Entonces, y hablando de ser humano, claro, le podrían faltar las piernas, los huesos, le podrían faltar los huesos, claro, le podrían faltar los huesos. ¿Ya? Porque algunos se sacan un par de costillas o se les quiebran las costillas y sobreviven igual. Se le quiebran las manos, le faltan los pies. O sea, no, el sistema óseo en general, pero si le falta la columna, si le faltan la... Bueno, ahí es un poco más complejo. Claro, pues si se le muere la columna, queda en estado vegetal, pero sobrevive igual, sí, porque hay que alimentarlo. Sobrevive igual, ¿ya? Pero hablando de sistemas vitales, vital, son 3. ¿Ya? Lo que tiene que ver el corazón con el estómago y los pulmones principalmente, que son los órganos cruciales. Luego dijimos que había un medio físico y un medio vivo, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con lo que hemos dicho anteriormente, la atmósfera, hidrosfera, el agua, y la litosfera, la tierra, eso es el medio físico. El medio físico es la litosfera, todo lo que tiene que ver con el agua, los componentes de la tierra, y litosfera tiene que ver con la tierra, lo del agua, hidrosfera, y lo de la atmósfera, obviamente que con el aire y los gases. Entonces, esos 3 es el medio físico, y los seres vivos, bueno, ahí están los animales, los vegetales, animales, vegetales y seres humanos son los 3 grandes grupos o seres vivos de este ecosistema. ¿Ya? Luego había, bueno, preguntas, ¿qué es una célula? Ahí me respondieron, la mayoría respondió bien en eso. La célula es la unidad o la parte más pequeña del ser vivo, ¿ya? En la parte básica, fundamental, más pequeñita, ¿ya? La parte viva más pequeña de un organismo, la célula. ¿Ya? Fundamental, básica y fundamental si lo queremos hablar del ser vivo en general o de los seres humanos. ¿Ya? Que es un corazón, el órgano vital, eso es importante siempre responderlo de esa manera, el corazón es el órgano vital que permite la existencia de un ser vivo. ¿Ya? O de este caso, si lo quieren personalizar en una persona, es de una persona. ¿Para qué sirve el corazón? Bueno, principalmente para bombear. El corazón es una bomba, es un mecanismo autónomo. Usted no puede decir, no, que el corazón se detenga. No se puede. Ya, no se puede pausar el corazón. Ya, usted no puede pausar su estómago. Usted no puede pausar sus pulmones. Son autónomos, funcionan solitos. Pero usted puede hacer funcionar sus músculos y puede decir, no, yo no voy a mover esta mano. Yo no voy a mover la cabeza. Yo no voy a pensar. ¿Ya? Voy a dejar de pensar. Y hay gente que deja de pensar, solamente existe y vaga toda la vida y no le interesa estudiar. Por eso se atrofia. ¿Ya? Es decir, en cambio el corazón usted no funciona solito. El corazón funciona solo, los pulmones funcionan solos y también el estómago funciona solo. ¿Ya? Usted puede dejar de parpadear. Sí, usted llega en la noche, no parpadea. Mira, voy a dormir para no parpadear. ¿Ya? Entonces, en cambio, los vitales funcionan solos.
¿Ya? ¿De qué está formado un organismo? Bueno, ahí hay que remitirse a las láminas anteriores, organismo, 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 ahí está señalado. ¿A qué se le llama medio físico? Ya lo hemos dicho anteriormente, lo físico es estas tres áreas, ya que es litosfera, atmósfera, hidrosfera, tierra, agua, aire. Fuego, me dirán ustedes, sí, también podría ser considerado también los volcanes, el fuego, ¿ya? Pero se confunde un poquitito a veces porque dice el fuego lo crea el ser humano. Ya, pero los volcanes, sí, pero es como una energía más que... Pero podría ser también, ¿ah? Así como los bonitos animados, que es eso, que dice aire, tierra, fuego, ¿ya? Es lo mismo, medio físico. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo fundamentalmente es un ser compuesto por varios órganos en armonía y que tienen la capacidad ya de nacer, crecer, reproducirse, desarrollarse, morir. Ya, ese es el ciclo de la vida. ¿Ya? Todos nacen, todo muere. Algunos duran desgraciadamente muy poco, hay guaguitas que mueren al nacer, algunas que mueren antes, hay seres vivos, un perrito a veces vive 3 años, 4 años, pero muere ya, por circunstancias naturales o artificiales. Entonces el ser vivo tiene un ciclo, un inicio y un término. ¿Ya? Eh, ¿Todos se reproducen? No todos. ¿Es vital reproducirse? No, porque hay gente que no se reproduce nomás. No tiene hijos, no le interesa. ¿Ya? Hay animales que nunca han parido, tampoco. ¿Ya? Entonces el ser vivo no es vital, la reproducción no es vital. Por eso ahí existe la planificación familiar, de si yo voy a tener 3, 4, 5 hijos, no voy a tener uno solo, no me voy a casar a los 20, me voy a casar a los 30, primero voy a estudiar, después me voy a casar, después... Entonces, lo vital es esas 3 cosas que hemos dicho anteriormente, y el ser vivo es aquel organismo que es capaz si lo ponemos desde el punto de vista de la filosofía, es un animal racional, diría un filósofo. ¿Ya? Si lo decimos desde el punto de vista de la ciencia, es un conjunto de organismos que en equilibrios nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. ¿Ya? ¿Cuál es el nivel más complejo de organización? Bueno, ahí estábamos, dijimos, de lo más sencillo que es el átomo, hasta lo más complejo de los seres vivos. De los seres vivos, ¿ya? Ojo con eso, no de todo el mundo. De los seres vivos, el más complejo, ¿ya? El más complejo de los seres vivos, ¿ya? Es obviamente el ser humano, ¿ya? El ser humano es el más complejo, ¿ya? No el ecosistema en general, ¿ya? De los seres vivos, ¿ah? De los seres vivos. De los seres vivos, ¿cuál es más complejo? El ser humano, la persona, hombre, mujer. eh, Ese es lo más complejo de todos, ¿ya? O el más evolucionado de todos, eh, desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya? No de la religión, porque si dice cuál es el más evolucionado, el que está más cerca de Dios, no entra en esa categoría. ¿Ya? Aquí estamos hablando a nivel de las ciencias naturales sobre todo. Luego había unos términos pareados, ¿ya? Donde había que o colocarle un número o tirarle una rayita. Hay unos trabajos preciosos, hay una niña, una compañera de ustedes que no solamente uno, hay varios, me enviaron unas tareas muy buenas, ¿ya? Unas tareas muy buenas. eh, por ejemplo, ahí está Christopher Flores, me mandó unas tareas ahí, Leandro, Blanca Arias, Maribel Calderón, Carolina Cuadra, hay un montón de niños que han enviado unas tareas, por mencionar algunos, hay muchos
que han enviado unas hermosas tareas: Cristina Díaz, Sebastián Sandoval, Cristina Torres, José Osorio, Christopher Flores, Luz Mercado, Leandro Fuentealba, Blanca Arias, Maribel Calderón, Caroline Cuadra, Vania Paulidor, Daniela Alarcón, Noemi Díaz, Franz C. Eglaus, Carolina Espina, Washington Pavés, Carolina Martínez, Araceli Rojas, Karina Guzmán, Camila Aguilera, Janet Camaño, Yasmín Fuentealba, Yasmín Fuente, perdón, Sergio Ibarre, Natalia González, Judy Borbe, Blanca Arce, Deyanira Gallardo, Mireya Muñoz, Jaime Silva, Sebastián Molina, Ana Puebla, José Guajardo, Vicente Castro, Eleán, me falta el apellido, Priscila Mora, Macarena Zúñiga, Gabriela Astorga, Elizabeth González, María Gutiérrez, Antonia Romero, Celina Soto, Yasmín Fuente, Carolina, Karina Guzmán y muchos otros que no voy a terminar por mencionar algunos. La mayoría, chiquillos, la mayoría ha tenido y tiene unas tareas muy buenas. Espacio para las preguntas de alguno de ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden reactivar sus micrófonos si quieren para poder hacer alguna pregunta. Profesor, yo quería hacerle una consulta. Sí. Yo soy Antonia Romero, buenos días. Lo que pasa es que yo estaba en su clase hace poco y bueno, la otra clase no me había podido meter porque yo trabajo, pero ahora estoy con licencia porque estuve con COVID y estuve súper mal y ya gracias a Dios estos días estoy mejor. Estuve 2 semanas súper mal, entonces no me pude meter, no pude hacer tareas porque no podía en realidad ni parar de la cama. Me tuvieron en cuarentena acá en mi casa con remedios y varias cosas, inhalador y todo eso. Entonces no había podido hacer las tareas, pues. Y yo quería ver si usted me podía mandar todas esas tareas ahora para yo ponerme al día, porque ya me van a quedar como 5 días de licencia y ahora que estoy mejor puedo hacer todas las tareas. Sí, perfecto. Yo les he enviado un par de veces y le acabo de enviar el link para que anote completar el formulario, para que a través de ese formulario voy a tener el correo principalmente, voy a tener su nombre completo y algunos datos fundamentales para ver la forma como usted prefiere estudiar, tratar de apoyarla lo mejor posible y enviarle sobre todo, la grabación de la clase, para enviarle las cápsulas de aprendizaje. Ese es el fin fundamental. Y además, la otra página que les mostré también, que es el LiberWork, que también son puras actividades online que se pueden ir complementando y estudiando. Entonces, sí, aquí es como el concepto de educación flexible. Tiene que haber flexibilidad, obviamente. Si aquí lo importante que cada uno de ustedes, así como usted lo ha dicho, Antonia, usted me ha dicho, estuve complicada de salud. Obviamente que la familia es lo primero y lo fundamental. La familia, la más cercana, los seres queridos, son los que tenemos que cuidar y tenemos que proteger y son los que nos ayudan. Entonces, obviamente que si eso es vital, su compañera tenía un problema respiratorio, bueno, ahí está, vital, es de vida o de muerte. En este caso, el COVID es vital porque ataca principalmente los pulmones. Entonces, es un órgano que funciona solo y por eso hay que cuidarlo. El corazón también y también el estómago, ¿ya? Entonces, ahí, por eso es lo que hemos dicho fundamentalmente nosotros el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta de algún otro compañero o compañera? Gracias, profe, por la respuesta. Ya Hasta luego. hasta luego. ¿Alguna otra consulta? Martínez. Dígame. Mire, quisiera hacer una consulta. ¿Cómo, por ejemplo, uno manda las tareas, pero no habría posibilidad, por ejemplo, bueno, cuando usted en el momento que la revise, que usted mande la puntuación que tuvo tal persona como para uno poder estudiar más y volver a mandar la tarea como corresponde? No sé, porque nosotros, por lo menos yo cuando mando tareas, yo no sé si están buenas, están malas, como para poder, porque yo repaso, pero como uno, a la edad que tiene uno no entiende mucho de esto, entonces estamos como recién de vuelta al colegio, es así.
Entonces yo igual me gustaría saber, por ejemplo, si la respuesta que yo mando, si están erróneas, para poder volver a hacerla y volver a repasarla, pero ahora en este momento yo he mandado tarea, pero yo no sé si han estado buenas, han estado malas, como para más o menos repasar esa materia que salió mala. Eso me gustaría saber si fuera la Perfecto. posibilidad que uno supiera eso. Sí, eso lo vamos a tener principalmente a través de las pruebas que le voy a enviar por el formulario, por este formulario. Ahí usted va a tener la posibilidad de tener su puntaje, la respuesta correcta, y pueden ir, si va a tener 21 puntos, si tiene 18 puntos. Existe esa posibilidad a través de esas pruebas online, porque van a ser de dos estilos. Una que se llama a través del Drive o del Drive, que es formulario, que es el link que les mandé ahí. Ese link, ustedes me van a poner sus datos, su correo, eso se responde online, y ahí va a aparecer el puntaje que obtuvo, y de la otra manera, también en la otra página, le aparece también el puntaje que obtuvo. Esa es una manera. De la manera directa, a través del WhatsApp o de mi correo, al profesorjosemolina2003@gmail.com, también pueden ir, los que puedan, obviamente, porque yo sé que es más difícil alguno, porque a través del teléfono es más difícil, también pueden, y ahí, a medida que voy pudiendo, les voy respondiendo. A la mayoría de los que me han enviado alguna fotito, le he hecho alguna corrección, le he dicho felicitaciones, porque las tareas hasta el minuto van bien. No hay tareas que estén malas. El concepto es un proceso de crecimiento. No hay tareas malas. A medida que vamos avanzando, obviamente se van haciendo un poquito más complejas y tiene que haber más ayuda de parte mía, obviamente. Entonces, señora Carolina, ¿va a tener retorno? Sí, vaya enviándome por el WhatsApp. Dice, profe, revíseme esta, tengo dudas en tal cosa. De lo que no tenga duda, no tanto. De lo que sí tenga duda, o que quedó con la duda, fundamentalmente eso. Porque si hay algunos que me envían 30 fotos, es un poco difícil revisar 30 multiplicado por 90. Entonces, pero a medida que voy pudiendo, y sobre todo aquellas que están más complicadas, las respondo primero. ¿Ya? Lo que no está tan complicado, lo que está más completo, eso no, porque está bueno, entonces, pero sí lo que está más complicado. Por ejemplo, hay una persona que me dijo, existen solamente 4 planetas en el sistema solar, entonces ahí sí yo intervengo inmediatamente y le digo, no son 4, son 8. Entonces, cuando están las respuestas súper complicadas, sí que respondo quizás más rápido, para no agudizar ese problema de aprendizaje. Pero sí, llene el formulario y yo le puedo dar mayores cantidades de herramientas para eso. Ok, profesor, muy amable, muchas gracias. Ya, mijita linda. ¿Alguna otra pregunta? Porque son 7 minutos para las 11 y la otra clase es a las 11. Lo dejamos hasta por aquí. Contesten el formulario. Yo ahí voy a tener los correos y voy a tener también la grabación de la clase para enviárselas también por correo. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿El link lo mandará al correo, al WhatsApp o al chat? Está aquí en el chat. También lo envié, al parecer, al WhatsApp. Parece que está en el WhatsApp de la básica, o todavía no lo subo. Y a mí parece que lo tengo ahí. Lo voy a... Básica 2021. Ahí lo voy a... Sí, lo acabo de enviar también ahí al WhatsApp del curso, ya, de los datos de contacto. Okay, muchas gracias. Ya, mi niño, que estén bien. Nos vemos para que tengan un tiempito, un recreíto para la otra clase también.